Hoy quiero traerles un nuevo tema para el canal, queridos hermanos. El Evangelio es doctrina, no filosofía hueca. En las siguientes palabras se dijeron después que Jesús terminó de predicar el Sermón del Monte. Pero noten lo que la gente dijo después de escucharlo. En Mateo 7, 28, 29 nos dice así: y cuando terminó Jesús de estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. ¿Por qué la gente dijo esto? ¿Qué es lo que habían escuchado de predicar a Cristo? Habían escuchado un poderoso sermón basado en doctrina y enseñanza. El sermón del monte es una exaltación de la ley y los profetas. En Mateo 5, 17 y 19 nos dice así: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo lo que se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de los mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en los reinos de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Queridos hermanos, notemos muy bien lo que dice este pasaje bíblico. Más que no en la parte final, la parte inicial, en la parte media, donde dice hasta que todo se haya cumplido. Muchas personas que pertenecen al protestantismo apóstata dicen, queridos hermanos, que solamente es la palabra hasta que todo sea cumplido. ¿Qué quiere decir? Que solamente es hasta que Jesucristo haya muerto en la cruz. Muchos dicen eso, queridos hermanos, y no es así. ¿Qué quiere decir? Que es hasta que todo se haya cumplido, queridos hermanos. Por eso que Jesucristo enseña la ley a los hombres que deben cumplirla. Porque si solamente fuera hasta la cruz, no tendría por qué Jesucristo enseñar la ley a las personas, si solamente hasta que Él muera, porque hasta que Él muera supuestamente y se iba a abrogar la ley, se iba a eliminar la ley o abrogar, algo así, o la ley iba a morir en la cruz, algo así como los otros dicen, ¿no? Queridos hermanos, en Mateo 5, 21, 22 nos dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Queridos hermanos, aquí Jesucristo está exaltando la ley, está maximizando la ley. Antiguamente no se sabía qué cosa era matar, pero ahí Jesucristo está que explica. Ni los propios fariseos, que eran maestros de la ley, no sabían la palabra, el mandamiento, perdón, no matar. Queridos hermanos, cuando dice quedará expuesto al infierno, el infierno quiere decir sepultura, queridos hermanos, de fuego. ¿De fuego qué quiere decir? Que el fuego es el fuego consumidor de Cristo. En los tiempos finales, en los tiempos de fines, ¿quiénes morarán con el fuego de Dios? Van a ser los justos o los muertos en Cristo. Queridos hermanos, los que no mueren en Cristo, los que no viven con Cristo, pues no podrán morar en los fuegos eternos, en el fuego eterno de Dios, que es su gloria. Queridos hermanos, Cristo estaba enseñando lo que los profetas y Moisés habían enseñado de antemano. Juan 5:39 nos dice así: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, que ellas son las que dan testimonio de mí. En Juan 5:45-47 nos dice también: no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creéis a Moisés, me creerás a mí, porque de mí escribió él, o sea, Moisés. Pero si no creéis en sus escritos de Moisés, ¿cómo creéis también en mis palabras? Y vemos, queridos hermanos, aquí que la metodología de Cristo para predicar, enseñar su doctrina, son las enseñanzas de las Escrituras. Por eso la gente se maravillaba en escuchar las enseñanzas de Cristo y les enseñaba, pues, cómo en en Marcos 4, verso 2, nos dice así: y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. En Juan 7, de 16 a 17 también nos dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta.
Queridos hermanos, hoy en día están apareciendo predicadores modernos, queridos hermanos, que son motivadores, son sensacionalistas, mas no predicadores de la verdad. El protestantismo apóstata está tomando más margen en eso y no predican la palabra de Dios. Están ganando mucho terreno en las iglesias protestantes y muchos predicadores adventistas también están copiando este método y modelo. La pregunta es, ¿por qué adoptan este estilo de predicación? ¿Es lo mismo ser motivador que un predicador de la palabra? En ninguna manera, queridos hermanos, negativo. Nunca puede ser un motivador y a la vez predicador. Eso está mal, queridos hermanos. No mezclar esas cosas. Sabemos perfectamente el por qué muchos ministros y predicadores, laicos y maestros, ¿no? Están predicando mensajes sensacionalistas, motivadores y evangélicos. Es, Esto evita mentarse en altercado con otras religiones y doctrinas. O sea, no, esto hace que evite no exhortarle a otras doctrinas de lo que están haciendo mal, exhortar la palabra de Dios. O sea, buscan no dañar los sentimientos de las personas, no evitan hacerse enemigos, algo así por así decirlo. Esta es la mentalidad del ecumenismo jesuita. Noten lo que dice Elena de White en la siguiente cita. En Primeros Escritos, página 227, ¿no? Artículo 3. Los ministros se ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. No se atreven a predicar a Jesús ni las penetrantes verdades de la Biblia, porque si lo hiciesen, estos cristianos mundanos no quedarían en las iglesias. Sin embargo, como la mayor parte de ellos son gente rica o gente con gran poder adquisitivo, los ministros procuran retenerlos, aunque no sean más merecedores de estar en la iglesia que Satanás y sus ángeles, queridos hermanos. Muchas gracias por escuchar este contenido. Que Dios lo bendiga y hasta pronto. Vendremos con más contenido. Gracias.